cosas han cambiado en una semana desde la última vez que hablamos. La última vez que hablamos, no pensamos que Biden estaba ganando en el colegio electoral, pero no habían unos swing states, unos estados así que determinan la elección porque generalmente no van siempre o a los republicanos o a los demócratas, sino pueden intercambiar entre los dos. Entonces esos swing states son claves para ganar la elección. Y los swing states han ido generalmente en la dirección de Biden. Sí, entonces, sí. los votos han sido contados y han sido determinados que Biden ganó. Sí, hoy ganó Arizona y Georgia, ¿no? Hoy Sí. dijeron bueno, no, todavía no el mes que viene lo certifican. Pero antes de la conversación, ¿qué estaban haciendo? Porque lo anunciaron el sábado, ¿no? El sábado por la mañana lo avisaron. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Porque estás hablando del swing state clave de Pennsylvania, que cuando determinaron que Pennsylvania era demasiado allí en el lado de Biden, que... Ese era el único que necesitaba. Porque Sí. Trump necesitaba como tres otro estado y Pensilvania. Sí. Biden necesitaba o otros 2 estados o Pensilvania. Sí. Y cuando ganó Pensilvania se acabó. Anunciaron. Sí. Y después así empezaron, bueno, lo que hicimos, estamos acá teniendo una mañana tranquila acá, con el niño, su tablet, y yo escribiendo algo, no sé, y Juan Carlos en su oficina. Y después, cuando las noticias salieron... Nuestros vecinos nos invitaron a un toast, a un brindis. ¿Sí? Nos escribieron, vengan y vamos a brindar. Y así, eso hicimos. Entonces, estamos observando distancia social con todo el mundo. Nuestros vecinos tienen un niño de 2 años. Y entonces los 2 niños, nuestro hijo y sus hijos, comparten una niñera. Entonces, ellos son las únicas personas con quien no estamos así distanciándonos. Sí. Entonces, así comimos... somos prácticamente una familia con ellos. Exactamente. Entonces, almorzamos allá y tomamos un vino francés excelente. Y Ustedes. Y después... Ustedes, yo tomé solamente agua con gas. Pero la cosa que hicimos después era, creo que lo que vos hiciste también. Salimos a la calle. Y entonces lo que hicimos era, pusimos el niño ahí en el auto en su silla y fuimos al centro de Durham para ver qué estaba pasando. Y pasamos una hora y media en algo que normalmente toma 4 o 5 minutos de manejar. Wow. Porque había tanta gente en la calle y tantos autos así, haciendo honking. Festejando. Sí. Qué bien. Eso hicimos. Festejando, bailando. Tocando música, instrumentos. Y eso es porque es una ciudad de muchos estudiantes, ¿no? Muchos jóvenes hay. Sí, es de jóvenes, pero no solamente. Durham tiene una historia muy importante en la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Porque, ahora voy a hacer un poquito nerd. Sí. Durham fue fundada después de la Guerra Civil. Entonces fue fundada y creada acá por una industria de tabaco. Entonces la gente acá, la ciudad tiene un origen industrial. Y aquí, como en la época de Jim Crow, de segregación, no permitían la participación de gente afroamericana en el sistema bancario. Acá, como también en Oklahoma, acá teníamos un Black Wall Street, donde instituciones financieras para la gente afroamericana se desarrolló en esta ciudad.
desde el principio del siglo XX y algunas de esas instituciones todavía siguen. Y entonces Durham tiene no solamente esa historia intelectual de ser una ciudad de una universidad, o mejor dicho, dos universidades, porque hay una universidad, North Carolina Central, que es una universidad históricamente para los afroamericanos, por la segregación también. Entonces, es una ciudad donde hay una historia de universidades y alumnos, pero también de una participación muy fuerte de la clase media afroamericana. Y eso fue visible en las calles. ¿Y vos qué hiciste? Se veía mucha diversidad en la calle, sí. Yeah. Yo igual, ¿no? Tranquilo, bien tranquilo, estaba leyendo un libro y sale mi hija, salió Claudia y me dijo, ganó Biden, lo nombraron a Biden. Y cuando salió de repente se podía escuchar bocina de auto, gente gritando, porque era un día lindo, ¿no? Teníamos todas las ventanas abiertas. En la ciudad de Nueva York. Sí, estamos en Harlem, ¿no? Es una ciudad históricamente, viste, de afroamericanos, el arte afroamericano nació mucho de eso, ¿no? Sigue estando acá. Sí. Y lo interesante es que escuchamos todo el ruido, todo el bochinche, y salimos, ahí empezaron a salir toda la gente, estaban bailando en la calle, y a medida que más gente se sumaba, y estaba, como estoy en el centro acá en Harlem, estamos todos acá a una cuadra de mi casa, ¿no? Sentí la necesidad de regresar y cambiarme. Y me cambié a la camiseta argentina que tenía, de la selección. Y salí para festejar, ¿no? Y caminamos por todas partes. Y era una fiesta, era una fiesta. Todos los restaurantes tenían la música afuera. Había un chico con un globo con un 4. ¿Viste los globos para el cumpleaños? Había un chico con un globo de 4, que decía 4 ahí caminando. Y la ficha no me cayó hasta el próximo día, el domingo, me avivé, que me cambié porque podía salir con la camiseta argentina. Antes, no. La última vez, no. Como inmigrante. Y fue el domingo cuando me avivé. Que yo voté por un presidente de este país, pero salí a festejar con mi camiseta argentina. Con otro inmigrante, gente de todos países. Y para mí ese fue un acto no lo planeé así, después me avivé, que fue como un instinto, ¿no? Cuando ganó Trump hace 4 años, sentí que fue un voto contra mí, ¿no? Porque los otros, el que gane, pierda, no pasa nada, ¿viste? No. Pero Trump, por un año, estaba toda su campaña fue en contra de los inmigrantes, en contra de gente como yo. Y este país le dijo, sí, este es el que queremos. Cuando él asumió, cuando él ganó, este país me dijo a mí, y a gente como yo, los inmigrantes, ¿no? Que este país no es para vos. Y cuando ganó Biden, me cambié, ¿viste? Como un inmigrante total. Salí a la calle a festejar con toda la gente que estaba festejando. Y por lo menos por esos días, sentí que la posibilidad de este país, ¿no? La posibilidad las ideas en las que se fundó este país era posible. En ese fin de semana. Después el lunes llegó el lunes y, bueno, ya sabemos lo que pasó. Está pasando ahora, ¿no? Que es el tema en que vamos a tocar ahora. Cristín, vos querías hablar de lo que está pasando ahora, ¿no? Y cómo seguimos para adelante. Porque Trump no aceptó.
no aceptó la victoria de Biden. Sí, yo pienso que hay que hacer la pregunta sobre cómo ha cambiado y cómo no ha cambiado la cultura política en Estados Unidos en esta elección, Sí. ¿no? Y yo pensé que habían algunos temas que serían interesantes de tocar. Uno es el hecho de que de lo que está, cómo está saliendo todavía la elección o cómo se está desarrollando todavía la elección, que estamos experimentando algo muy particular en Estados Unidos, pero también hay que entender lo que nos dice y nos enseña la elección en general, los números de la elección, porque pasamos la semana y media mirando a los números de los swing states. Y eso fue clarificador. También pensé que sería interesante tocar el tema de la religión y fake news. Sí, sí. Esas son unas ideas. Carlos. Yo, por otro lado, hice un análisis electoral y político, en el cual se puede ver eso que mencioné la otra vez, del ajedrez político en el mapa electoral, en una democracia de partidos. Y si uno se pone a mirar cómo plantearon participar en estas elecciones los partidos, uno puede ver realmente que el Partido Republicano sacó una buena elección. Sacó una buena elección. Sacó una buena elección en representantes, sacó una buena elección en senadores. Y yo creo que esa estrategia de decir que las elecciones fueron un fraude, no solamente le perjudica al Partido Demócrata, sino también le perjudica al Partido Republicano, que quitó muy buenas elecciones en dos instancias. Aparte de perjudicar a todo el país y a todo el sistema democrático. Yo le hubiese sugerido, si estaba realmente en la posición, no sé si me hubiese escuchado o algo así, o no sé si tiene asesores a los cuales escucha Trump, pero yo creo que hubiese sido una mejor idea destacar las victorias que tuvo el Partido Republicano en estas elecciones y proyectarse para un futuro. Porque esto de decir que todo es un fraude, le perjudica al Partido Demócrata, le perjudica al Partido Republicano y le perjudica a Estados Unidos y le perjudica a la democracia. Y también le perjudica a él. ¿Por qué? Porque luego se va a proyectar como una persona que no sabe perder. Como el que llora después de haber perdido un encuentro de competencia. Para mí realmente esa estrategia no es acorde, no es buena para los resultados inclusive que obtuvieron dentro del Partido Republicano. Y para la democracia, y para Estados Unidos, para todo. Pero si uno ve, Tony y Cristina, las estrategias electorales, va a poder entender un poco mejor cómo se dio esta victoria de Biden, en vez de estar pensando si hubo fraude o no hubo fraude. Primeramente, el Partido Demócrata eligió a alguien de Pensilvania, venido de una ciudad de obreros, Pensilvania, que fue uno de los estados fundamentales en esta elección. Luego, tenemos realmente por otro lado, la figura de Amy Klobuchar, que es de Minnesota
pero que tiene influencia también ahí en el cinturón azul, que fue el que le dio la victoria en el 2016 a Donald Trump. Y Amy Klobuchar fue la primera dentro del, o una de las primeras dentro del Partido Demócrata que declinó su candidatura a favor de Biden. Yep. Pero se proyectó como figura a nivel nacional. Después tenemos esa estrategia, no sé si ustedes recuerdan de en medio de la pandemia en Michigan, que salieron, que había una, en vez de trabajar todos unidos para enfrentar la pandemia, habían gobernaciones que hacían lo que podían, estados que hacían lo que podían, y por otro lado se iba al gobierno nacional, en vez de trabajar todos juntos. ¿Y qué pasó cuando se estaban tomando algunas medidas en Michigan? Por otro lado, se incentivaba que se vayan gente armadas a protestar contra la gobernadora de ese estado. ¿Y cómo terminó eso después inclusive? Terminó con una amenaza a la gobernadora. Sí. No, había un plan. La iban a secuestrar. Sí, no. No solo amenaza, había plan. ¿Y por cuántos votos ganó ahí Trump? Michigan. En Michigan ganó en el 2016 por 10,000. Ahora creo que están por 140 y algo mil de diferencia. O sea que descuidó, esa estrategia electoral no sirvió. Y no se dieron cuenta de la estrategia demócrata. La estrategia demócrata estaba totalmente, estaba muy direccionada, no total, pero muy direccionada a recuperar el cinturón azul que le dio la victoria. Por otro lado, el Partido Republicano puso muchísimas fichas en Florida. Sí. Puso muchísimas fichas en Florida porque creía que podría ser un swing state o algo así, o podría jugarse ahí la elección, y tuvieron un muy buen resultado. Sí, ganaron. Y tuvieron más representantes, tuvieron muy buen resultado en la parte de senadores. Pero vemos que en ese interín también descuidaron Arizona. Por un lado estábamos viendo los números de las comunidades, de las comunidades indígenas de Estados Unidos, que dieron un amplio apoyo a Biden. Sí. También hubo un cambio demográfico ahí. Y solamente una vez se fue Biden a Arizona. No es que tuvo una presencia, además de esa pelea muy fuerte que Trump tuvo con la familia McCain, que realmente las consideraciones que se puedan tener es que realmente fue un prominente, una prominente figura del Partido Republicano, fue senador y se jugó por este país. Se jugó por este país. Y tuvo una posición muy contraria a McCain, que toda su familia es de ese estado. Se sumaron varios factores de descuido también en Arizona. Y por otro lado, Georgia. Georgia no vamos a creer que es una sorpresa si uno mira de buenas a primeras. Pero ahí hay un trabajo de larga data, de varios años, encabezado por Stacey Abrams. Pero no solamente por ellas, sino que hay todo un movimiento que supo captar a todo ese cambio, a ese cambio geográfico y de población, más que de población
que hubo ahí en Georgia. ¿Y cuál es la diferencia entre el 2016 y el 2018 en Georgia? Cientos de miles de votos. Pero eso se debió a un trabajo de años. Sí, sí, sí. Y creo que realmente ahí se ve se puede notar por qué ganó Biden. Pero también se puede notar que el Partido Republicano apostó todas sus fichas en mantener sus estados y a acrecentar inclusive sus representantes y senadores. No le fue mal al Partido Republicano. No, Yo no. creo que hubiesen tenido otra postura ante las elecciones y para las próximas elecciones inclusive podrían tener un buen perfil para las presidenciales. Ahora yo no sé. Sí, y eso es lo que da miedo, ¿no? Porque dicen que Biden es el presidente con el que ganó con más votos en la historia de los Estados Unidos. Pero el segundo es Trump. Biden ganó por 75 millones, pero Trump como 71 millones ahora. Y lo que necesitamos era una repudiación total de Trump, pero no lo hubo eso. Y lo que decís de la estrategia de Trump, de decir que todo esto fue una fraude, que la elección no vale. No, la ironía es que si fue una fraude, ellos tendrían que haber perdido el Senado y el Congreso, ¿no? Porque en el Congreso ganaron como cinco votos ahí. Pero el problema es que lo que da miedo de eso es que así empieza la autocracia. ¿Viste? El autoritarismo es cuando un partido toma poder. La autocracia es cuando una persona toma el poder, ¿no? Y eso es lo que está haciendo él. Lo que está haciendo ahora, especialmente la última semana, ¿no? Se fueron un montón de gente, o él sacó un montón de gente del militar, ¿no? Del Pentágono. Lo sacó y lo reemplazó. Y después en muchos de los gabinetes más altos, la gente que se fue, lo reemplazó en estos últimos días nomás. Esos son movimientos que hacen los dictadores, ¿no? Así se toma todo el poder. Y eso no es que solo pasó en estos últimos días, empezó de hace 4 años. ¿No? La gente que sabe más de esto, ¿cómo se llama? La autora rusa, Masha Gessen, ¿no? Que escribió ese libro de la autocracia, ¿no? Dijo que nos podemos dar cuenta cuando la autocracia está avanzando, cuando ves cómo habla la gente y los líderes políticos, ¿no? Cuando hablan los demócratas, te podés dar cuenta que le están hablando al pueblo. Cuando Biden salió a hablar, le estaba hablando a los demócratas y a los republicanos, ¿no? Cuando estaba, antes de todo eso, ¿no? Cuando estaba en televisión, estaba tratando de ganar votos. Los republicanos, todos los senadores, congresistas, los jueces de la Corte Suprema, cuando ellos hablan, tienen una audiencia de uno solo. Hablan para satisfacer a Trump. Porque si no le cae bien a Trump, chao, ¿no? Y se fueron muchos, ¿no? El otro senador de Arizona que se fue, ¿no? Y Paul Ryan se fue. ¿Cómo se llamaba el de Arizona que se fue? ¿John Flake? No, el otro que se peleó con Trump por lo que Trump le dijo a McCain. Pero varios se fueron, porque si no te llevas con Trump te tenés que ir, ¿no? Y así, esos son los pasos a la autocracia, ¿no? Y históricamente en muchos países, en la primera no lo ganás todo, ¿no? Trump es el primero, pero hay 71 millones de ciudadanos acá que lo apoyaron y piensan que le robaron
la elección, en otros 4 años, 8 años, si su hijo o su hija se presenta para presidente, puede ganar. Y cuando llegue esa vez, todos los jueces que nombró, no solo en la Corte Suprema, pero en todas las Cortes Federales, fueron como 200 pico de jueces que puso Trump. Y eso es por vida, ¿no? Y en 8 años, si su hija, Ivanka, quiere ser presidenta, se postula para la presidencia, tiene los 71 millones que votó por su padre, los jueces todas las Cortes Federales y la Corte Suprema, ¿no? Y por eso la pelea que estamos ahora, ¿no? Para definir el futuro es un momento muy serio ahora. Solo con que gane Trump o que gane Biden, acá no se termina. Si dejamos de prestar la atención, en 8 años vamos a estar peor, ¿no? Yo siempre con las noticias malas. No, lo que yo pienso... De mala peor, sí. Okay, entonces, analizando la estrategia de la elección, estrategia electoral que hicieron los dos partidos, nos da, y lo que estás diciendo en cuanto a, no ha terminado el tema con la victoria de Biden. Y la pregunta ahora es cómo rescatar la democracia. Y lo que yo veo, yo creo sinceramente, aunque Trump estaba diciendo que había fraude, y aunque hay gente haciendo manifestaciones, Stop the Steal, que es una frase que no tiene mucho sentido en inglés, porque steal es un verbo, no un sustantivo, pero ok. La cosa es que 72 millones de personas votaron. Viendo cómo era su presidencia, votaron por él. Estamos hablando de una cantidad muy grande de personas. Y la presidencia de Trump abrió una manera de actuar, hacer la política en el ámbito nacional que no habíamos tenido antes y que no va a desaparecer. Y lo que hicieron los demócratas para ganar era suficiente para ganar, pero no para triunfar. No para cerrar las cosas. No. Y eso nos dice que la estrategia era suficiente, pero solamente suficiente. Y hay que hacer la pregunta sobre por qué solamente fue suficiente. Y lo que veo yo pienso que tenemos que poner Georgia bajo la lupa, porque tenemos dos elecciones pendientes en Georgia, sobre los senadores en Georgia, porque tengo Arizona. En Georgia, que como no había suficiente distancia entre los dos candidatos para los dos puestos, hay que tomar otra elección en enero. Y entonces Georgia va a ser el enfoque de toda atención nacional, porque ahí se determina si los republicanos o los demócratas manejan el Senado, y eso es mucho. Sí, mucho. Entonces lo que vemos, pienso, es que el éxito de Stacey Abrams no era simplemente involucrar a gente, era entender cómo registrar gente que había perdido su derecho de votar por papeleo. Porque hay una historia desde la guerra civil y la época después, en lugares como Georgia, para quitar el derecho de votar a la gente afroamericana. Y es algo bien sistemático. Desde el pasado, en simplemente matar gente que quería votar, o hacer que hay que pagar dinero para votar, o tomar un examen, o perder
papeles y ahora es más o menos perder papeles y así borrar la gente de la lista de votantes. Entonces, una razón por cual el Partido Demócrata ganó, pero no tanto, es que había mucha gente que no podía votar. Y esa no es un accidente, es la estrategia de parte en Georgia del Partido Republicano para mantenerse en el poder. Y algo que para mí es muy interesante es que esa ha sido la narrativa de la izquierda, de la gente progresista, del Partido Demócrata por mucho tiempo. Sí. Para mí es fascinante ver conservadores que son contra Trump darse cuenta de que eso ha sido, de que eso es lo que está pasando. Yo noté, hay un pensador, escritor, conservador cuyo nombre es David French, y él siempre no estaba en favor de Trump. Uh-huh. Entonces, todos esos 4 o 5 años ha recibido muchos ataques de la gente de la derecha, aunque él es muy, muy conservador, evangélico, muy cristiano, es veterano, participó en la guerra en Afganistán, etcétera, etcétera. Entonces, tiene todas esas calificaciones conservadoras. Y se dio cuenta hace un mes o 2 meses que la estrategia de los republicanos en cuanto a votar era achicar el número de personas que podían votar. Y eso le confundió a él y escribió eso en Twitter. ¿Por qué todas esas tácticas son para achicar el voto en todo el país? Y yo pienso que eso es... algunas personas son conscientes que sí queremos que personas que votan mal no voten. Uh-huh. Específicamente piensan así, pero yo pienso que hay algo que yace y es que hay una apertura hacia ¿cómo se dice? Autoritarismo. Sí, exactamente, ni puedo decirlo en inglés. Que estamos viendo en partes grandes del Partido Republicano. No estoy diciendo conservadores, porque gente como David French son anti-autoritarios. Sí. Son republicanos en el sentido de Francia, así del siglo. Republicano conservador. Sí, estilo típico, clásico. Pero el Partido Republicano ahora es el partido que eligió a Trump. Uh-huh. Y que piensa que si la gente no está votando, si la gente vota mal, esa gente no debe votar porque no son capaces de tomar las riendas de un país. Y eso no va a desaparecer. No, y eso lo dijo Lindsey Graham, lo dijo públicamente, ¿no? Que si dejamos que todo el mundo vote, los republicanos no vamos a ganar nunca más. Y sí, eso es algo tremendo, decir públicamente de un senador en un país democrático. Y sí, pero otra vez tocamos el tema de que necesitamos más partidos en este país. Si no fuese un país de solo 2 partidos, gente como David French tendrían un partido, y los republicanos de ahora, Trump se hubiera ido con los radicales, los nacionalistas, seguro. Y sí, ¿no? Y los demócratas igual, ¿no? Se hubieran dividido entre los Joe Biden y los más... Bernie Sanders tendría su propio partido y sería las elecciones serían muy diferentes. No sé si el país sería muy diferente, no sé, pero por lo menos las elecciones... Y sigo creyendo que si hubiesen más partidos, Trump no hubiera ganado. Porque hubiera sido más popular en los extremos. No hubiera podido tener suficiente voto en el centro. Pero capaz que no. ¿No? Capaz que sí. Es difícil de adivinar eso. Ya. Y es una democracia bipartidista. Por eso es difícil imaginarse fuera de eso, inclusive figuras con mucho potencial fuera de ese esquema bipartidista. Pero también yo creo que
lo que estaban diciendo responde justamente a esas inquietudes que se tienen con relación a deslegitimar no las elecciones, sino a los partidos, a la democracia y a lo que siempre significó Estados Unidos en el imaginario. ¿Hacia dónde apunta todo eso? Y creo que realmente lo que ustedes estaban diciendo es parte parte de las preocupaciones. Y yo también quería hablar sobre una cuestión que a mí me pareció muy importante como un punto específico dentro de lo que era enfocar un problema, lo que es enfocar un problema concreto. En este caso, la seguridad en el campo de la inmigración. ¿A dónde apuntaba toda esa propaganda política que ponía al inmigrante prácticamente en el mismo lugar que un delincuente? Al inmigrante, o por lo menos a una persona dudosa, a una persona de dudosa reputación, o que quiere venir a hacer cosas más. Hay que dudar del inmigrante. Desde ahí para más. Y creo que realmente tiene mucho que ver con todo Estado tiene el derecho y la obligación de precautelar la seguridad de su territorio y de su población. Además, también tiene el derecho y la obligación de establecer sus políticas migratorias. Ahora bien, ¿son efectivas o no para esos menesteres, para esos objetivos? Decir, por ejemplo, que el inmigrante van a venir, todos los inmigrantes van a querer poner un muro contra los inmigrantes, ponerle realmente al inmigrante, a esa persona en situación de vulnerabilidad como el problema fundamental dentro de la política migratoria. Creo que realmente ahí eso realmente es lo que nos tiene que llamar la atención y tiene que ser el punto de análisis de las personas si queremos luchar para que mejoren las políticas. Porque ¿qué hay de fondo de que una persona, una familia decida migrar? Hay violencia, hay corrupción, hay marginación, falta de posibilidades y oportunidades. ¿Por qué realmente no se enfocan en esos problemas para mejorar la política migratoria? Especialmente con los vecinos y los grupos circundantes ahí alrededor. ¿Por qué no se trata esos problemas que son los que originan, ocasionan? ¿Por qué no se promueve una política exterior que tienda a luchar contra los problemas que ocasionan la migración y se le pone al migrante como el malo de la película? Porque no es así. Este país está construido por migrantes, edificado. Toda la grandeza de este país está edificada por migrantes. Además, ese énfasis en lo represivo no es efectivo. ¿Por qué? Porque ¿qué hace eso? Que las figuras del coyote y de las organizaciones criminales como de la trata de personas ganen más dinero. Porque no se enfoca la política represiva en ellos. Lo que hay que realmente es poner la lucha contra los problemas que originan las migraciones, como los que hablé, y la parte represiva en los que se aprovechan de eso, como las organizaciones criminales, los coyotes, la trata de personas. Entonces no es efectivo, pero ¿qué pasa? Predispone
a través de los prejuicios. Porque es la cuestión más fácil. El migrante es el mal. Y el que dice eso se convierte en un líder, el que tiene la solución. Vamos a poner un muro contra los migrantes. En un país que fue construido totalmente en su grandeza y desde sus cimientos por inmigrantes. ¿Cómo ese discurso prendió en un país de migrantes? Ese tipo de preguntas hay que hacerse para entender cómo es que surgen este tipo de liderazgos. Sí, y esa conversación no es necesaria, pero no creo que lo haga, que Biden y Harris puedan ser los líderes en esa conversación, porque si vas a lo más profundo de esos problemas en América Latina, muchos surgen de acá. En América Central, muchos de los problemas que tienen allá se lo dimos desde acá, ¿no? Desde hace muchos años. El problema más reciente, bueno, no, siempre todo va, viste, desde más de 50 años, ¿no? Que los Estados Unidos está metido en la política de América Latina y causa terror, apoderan a los dictadores y destruyen los países, y esa gente termina acá, no le dan oportunidades, no le damos educación y los deportamos, terminan allá, ¿y qué van a hacer? ¿No? Aprendieron a ser criminales de acá, ahí ¿qué van a hacer? No le van a quedar otra. Empiezan las pandillas, empiezan las redes criminales, las drogas que se traen, los traen para acá, son para los que consuman en este país, ¿no? Así que es la idea de que podemos levantar muros y separarnos del mundo, eso es una fantasía, pero para tratar con el problema seriamente hay que ver sí, como la médula de este país siempre fue el de destabilizar otros países. Y cuando esa gente esté destabilizada, ¿qué va a hacer? Van a terminar donde... Hay un escritor, Suketu Mehta, escribió un libro, está en NYU, en la Universidad de Nueva York, y dijo que los inmigrantes que vienen acá no vienen para cobrar lo que nos deben, porque tenemos que venir por lo que ustedes nos hicieron, ¿no? Escribió en su libro, "We are here because you were there first", ¿no? Los Estados Unidos invadió los otros países y por eso terminamos acá, ¿no? Y esa es una historia que este país no quiere confrontar, ¿no? Siempre nos ven como refugiados, que todos somos refugiados, que somos un montón de imbéciles que no sabemos cómo hacer las cosas, destruimos nuestros propios países y por eso tenemos que venir acá para que nos salven. Pero esa no es la historia, es porque muchas de las decisiones y de la presencia de los Estados Unidos y parte de Europa también, ¿no? Su presencia internacional, de la historia de la colonización, deja un desastre total que no nos da otra, no nos queda otra. Tenemos que inmigrar, terminamos acá. Lo que es fascinante acá es cómo funciona el migrante en la persona, el cuerpo del migrante en la política acá. Porque, como Juan Carlos dijo, esa persona, es el enfoque, es la persona que tiene la culpa en el discurso que hemos escuchado. Esa persona tiene la culpa. Y ese discurso hace que las personas que obviamente benefician de ese discurso son
los criminales, los grupos criminales de coyotes, de narcotraficantes, etc. Pero también, ojo, lo que también pasa es que todavía hay gente acá que son migrantes, obviamente, y gente que no tiene sus documentos, gente en situación precaria. Y esas personas todavía están acá, todavía están viniendo y todavía trabajan en servicio en este país, así bajando el precio de nuestros productos, bajando el precio de nuestra carne acá en North Carolina, Carolina del Norte, nuestro chancho, la comida, etcétera. Esos precios son muy bajos porque no tenemos que pagar tanto a la gente que no tiene sus documentos porque ¿qué van a hacer? ¿Quejarse? Y cuando aumenta la presión contra ellos, sus salarios bajan porque no tienen dónde recurrir para ayudar, para buscar ayuda. Entonces, una función es apoyar a los coyotes. Segundo es mantener la situación económica en este país. Y tercero, gana votos. Sí. Y para mí es muy fascinante ver cómo está saliendo la política de identidad blanca en el Partido Republicano. Identity politics. Sí. Que es fascinante porque el discurso dentro del Partido Republicano es que los demócratas practican políticas de identidad, que they play the race card. Pero la realidad también es que, ojo, quizás todas las políticas es de identidad. Todo, porque en el Partido Republicano la gente que votó por Trump mayormente son gente blanca. Hay excepciones y son fascinantes ver cuáles de los latinos votaron por Trump, cuáles votaron por Biden, igual en la comunidad afroamericana, igual en la comunidad nativa, igual en la comunidad asiamericano, etc. Pero algo sucedió esta semana que para mí es fascinante. Hay un grupo que se llama Proud Boys, que es un grupo que se autodenomina Western Chauvinists. Soy partidario del mundo occidental. Sí. Y usando esas palabras, dijeron, no somos supremacistas blancos. Claro que no. Simplemente pensamos que la cultura cristiana, ni judea cristiana, porque quieren evitar los judíos. La cultura cristiana occidental es lo que ha traído capitalismo, mercado libre, así, arte hermosa, así, el gobierno más justo de la gente. Entonces somos partidarios de eso, partisanos de eso. Y el jefe de Proud Boys ha sido un cubano americano, obviamente de origen, como todos los cubanos, mezclado con gente de África. Y él dijo, viste, mi presencia nos dice que Proud Boys no es racista. Y él fue, ¿cómo se dice? Deposed. Depuesto. Sí, lo echaron. Y la persona que lo echó dijo, bueno, no, vamos a ser honestos, no necesitamos negros. No necesitamos judíos, no necesitamos gente de raza inferior. Eso es lo que somos como Proud Boys. Y abiertamente están diciendo, somos white nationalists. Y es cool, es lo que según ellos. Y es interesante que la elección de Trump en 2016 y esta elección ha aumentado la viabilidad de la política nacionalista blanca en este país, abiertamente. Y esa es parte de ese giro hacia autoritarianismo que estamos viendo. Porque el Partido Demócrata, que tiene mucha venalidad, no sé si venality es una palabra en castellano, pero son vino, tienen muchos problemas.
todavía sigue con el discurso de que quieren representar a toda la gente. Yo quería centrarme otra vez en el tema de las personas vulnerables y cómo realmente ese para mí es el peligro, lo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y lo que hay que tener también en vista, siempre, constantemente. Cómo los discursos van enfocados y hacia las personas, contra las personas más vulnerables. Sí. Y nosotros le recibimos aquí en casa a jóvenes Dreamers, el programa Latinos Dreamers, que están aquí en proceso de regularización de sus, de sus documentos con el programa DACA. Sí. Y ellos eran estadounidenses, No, totalmente. No. son totalmente, aman este país, tienen la cultura, y yo como inmigrante de un país latinoamericano puedo decir, ellos son norteamericanos, Sí, sí, sí. aman este país, se formaron en este país. No, yo conozco varios. Alguno de ellos ni siquiera hablaba español. Sí, no. O hablaban, procuraban para seguir también la herencia de sus padres, pero eran norteamericanos. Y aquí yo miraba como cuando hablábamos del tema migratorio, etc. Y le vi a uno de ellos temblando de miedo. Sí. Y eran jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, excelentes jóvenes. En vez de aprovecharlo, tenerlo, darle seguridad, verles realmente como lo que son, integrantes de esta comunidad, hacerles sentir hasta pánico que les produce temblores. No, este miércoles pasado fue el Día de los Veteranos en este país, ¿no? Y ahí por Twitter, uno de esos lugares, vi que había una foto de un grupo de veteranos deportados en México. Porque los Dreamers se pueden registrar en el militar, Sí. ¿no? Si sos un Dreamer, puedes servir. Y ellos, el plan, hace ya, ¿cuántos años que lo tenemos? Como 8 años ya ahora que existe. Así que muchos de los que se anotaron cuando tenían 15, 16, se graduaron en la secundaria, entraron al militar pensando, porque en esos días dijeron, ¿no? Si entras al militar, cuando salgas te dan los papeles, pero lo deportaron. Bajo Trump fueron deportados. Dieron su vida, algunos con medallas, parados ahí en México, porque los deportaron, con medallas. Ganaron medallas con el uniforme de los Estados Unidos, y cuando terminaron, chao, los rajaron. Pero eso es lo que, no sé cómo vamos a salir para adelante, si ese tipo de maldad, ¿no? Por falta de otra palabra, ese tipo de cómo tratamos a la gente, si eso no se confronta en la forma de que la gente fue tratada en los últimos 4 años, nunca vamos a salir de esto. Que hayan muertos niños en jaulas en este país, hay que hacer algo, ¿no? Para mí que no se puede, como un país no podemos seguir, no podemos celebrar, ganó Biden, ya se acabó todo, vamos, miremos para adelante, lo que pasó los últimos 4 años, no olvidémoslo. ¿Viste? 200, ¿cuántos son? Casi 250.000 personas murieron de COVID que no tendrían que morir. Niños que fueron puestos en jaulas y que murieron en las jaulas. 500 niños que fueron hechos huérfanos por este gobierno. Eso es un trauma nacional que no podemos seguir sin hacer nada. Para mí que hay que
históricamente, ¿no? Hay que confrontarlo. Y eso, y no sé qué se puede hacer, si hay que traerlos a la corte, a todos los que hicieron eso, no sé, pero si no hacemos nada, en 4, 8, 12 años, uno de los hijos o nietos de Trump sale otra vez, se postula para presidente y gana, porque no hicimos nada para prevenir eso. Y eso es lo que me preocupa, ¿no? Lo que le hicimos a los más vulnerables en este país, que es inimaginable en otros países, ¿no? Yo estaba en Argentina, yo estaba en Buenos Aires, cuando empezaron a poner a los niños en las jaulas. Y yo me acuerdo, estaba sentado con unos amigos y les dije que Trump está poniendo niños en jaulas. Y eso es antes de que fuera noticias internacionales, ¿no? Y mis amigos me dijeron, no, jaulas no, te equivocaste. No es esa palabra. ¿Cómo que jaula? ¿Cómo van a poner niños en jaula? Y lo busqué en mi teléfono, se lo mostré y se quedaron mirando. Esas son jaulas. Pusieron a niños, bebés en jaulas en los Estados Unidos. El gobierno lo hizo, ¿eh? No podemos decir que fue Trump. Nuestros impuestos pagaron por esas jaulas y por los sueldos de la gente que puso a los niños en esas jaulas. Fuimos nosotros. Y ese trauma, no sé, hay que resolverlo y hacer algo que nunca pueda pasar, ¿no? Hay que hacer algo para que eso nunca pueda volver a pasar, porque si no, no sé cómo podemos seguir para adelante. Y, y una de las cosas, Tony, es que no, primeramente esto no se puede, estos grandes temas no se pueden mirar de una lógica partidaria, porque son problemas nacionales. Y si no hay realmente participación de la investigación social, la investigación política, para mejorar, porque ni siquiera lo, lo fundamental es que no es conveniente, no es luego conveniente. Uh-huh. Vivir así no es conveniente. No. Viéndonos todo entre la gente como enemigo, como potencialmente alguien que te puede, ¿entender? No hace parte de una comunidad, Tony. Porque es constante, es el inmigrante o es aquel que realmente piensa distinto, la fabricación esa ideológica que es abstracta, entonces uno le puede etiquetar de determinada manera a alguien y ya le pone como enemigo. Pero ¿quién quita beneficio de todo eso? Uh-huh. ¿El país? No. Por eso hay que replantearse los problemas nacionales como problemas nacionales y pensarlos desde una óptica para que sea inclusive conveniente al país, para que se quite realmente algo productivo y que genere eh, una, una, una solidez en cuanto a en cuanto a la institucionalidad, la democracia, lo que fue Estados Unidos, porque eso es lo que se está quebrantando. Y yo creo que eso es lo que les preocupa más que nada a ustedes, porque ese quebrar, con, con todos los defectos que se le puedan encontrar a Estados Unidos, dentro de lo que existió y que luchó por la hegemonía mundial, sea llámese nazismo o estalinismo, es lo mejor que existió. Ahora, resquebrajar la democracia americana apuntando hacia dónde. Y hay intereses de afuera que también influyen en esto. Y esos intereses son más democráticos o no, o son menos democráticos.
si eso no se replantea, esa división que ustedes ven de, de, de dos países, va a terminar por perjudicar, por degradar cada vez más. Sí. Depende de cuándo me preguntás, yo diría que este país ya se acabó. La democracia de este país ya se acabó. Para mí que nunca, lo que se rompió en los últimos 4 años no se arregla nunca. Para mí, chao. Bueno, yo voy a tener esperanza. Obama también, recién escribió un libro sobre eso. Yeah. Obama Yo voy a tener esperanza porque soy profesora y trabajo con jóvenes. Lo que veo en los jóvenes es una manera de, ellos pueden empezar de nuevo, pueden vivir en otro mundo. Entonces yo tengo esperanza por eso. Pero también hay dos cosas hay algo que vos decís, Juan Carlos, que no dijiste ahora, pero que es muy importante y que forma parte de esta conversación. Que el problema, por ejemplo, en una situación donde hay una persona que es torturador y una persona que es víctima de la tortura, no es intercambiar las posiciones y que la víctima sea así, toma el poder y así hacer la misma cosa. Es entender el sistema que hace que haya gente que es torturada y gente que tortura. Y combatir contra el sistema en vez de pensar que un individuo es tu enemigo. Entonces hay que hacer ese movimiento intelectual, espiritual, emocional. Contra las condiciones que crean la figura del torturado y el torturador. Ya, y eso hay, para que agarramos la esperanza, hay que combatir contra las condiciones que crean inmigrantes vulnerables cruzando fronteras. Y eso no es construir un muro, es tratar con drogas, con pobreza, con cambio climático, es tratar con eso, ¿no? Sí, sí. Y también hay que pensar en la comunidad acá en Estados Unidos que escucha el discurso de México nos envía a sus violadores, que gente que critica el sistema de Estados Unidos odia a los Estados Unidos y debe ser echado de los Estados Unidos. Gente que piensa y habla así, todavía son nuestros vecinos. Y parte de nuestras familias. Y la pregunta que tengo yo es cómo replantear una idea republicana de un país. En el sentido francés, estábamos hablando del sistema que existe en Uruguay, que me parece muy interesante, un compromiso nacional a representación y diálogo y mejorar el país, progreso para todo el país. Sí, sí. Y me pregunto, ¿cómo podemos imaginar algo así en Estados Unidos? Donde estamos luchando por entender mejor, por tener instituciones más fuertes, más fiables, más consistentes. Y hay que hacer eso en este país, para mí. Porque es combatir contra las condiciones que crea que hay un torturador y una persona torturada dentro de nuestro país. Sí, sí, sí. No, y antes de solucionar los problemas en otros lugares hay que solucionarlo internamente, ¿no? Porque la gente que sigue a los dictadores, la gente que escucha a Trump y votaron por él, están sufriendo mucho, ¿no? Están sufriendo. Esta es
la primera vez que en los últimos años, ¿no? La edad de la edad que viven los blancos en este país empezó a bajar, el uso de drogas, suicidios, ¿viste? La pobreza, están sufriendo mucho, pero en vez de darles una solución, les dio a alguien para culpar, ¿no? Le echó la culpa a los inmigrantes, y la gente cuando está desesperada cree en cualquier cosa, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando cualquiera que tengamos mira, a mí si me dicen mañana que me muero de cáncer y que hay un marciano que tiene un cura, yo hago lo que me digan, ¿viste? Cuando está desesperado, lo que sea, cualquier esperanza que te den, y eso es lo que Trump le dio a esa gente, ¿no? Lo que estaban desesperadas, y sabemos, estadísticamente, están en una situación muy mala, y en vez de ayudarlos, le dijo, vamos a echarle la culpa a los mexicanos. No, nadie iba a venir a ayudarlo. Entonces dijeron, bueno, dale, vamos en contra de los inmigrantes, vamos a echar a los inmigrantes y eso va a solucionar nuestro problema. Pero no, les salió peor estos 4 años, ¿no? A esa gente. Por eso ese Jonathan Metzl, el psicólogo, escribió ese libro, Dying to Whiteness, ¿no? Muriendo por ser blanco, ¿no? Que todas estas decisiones que estas comunidades hicieron, sacaron Affordable Care Act, ¿no? Se sacaron su propio servicio de salud, que los perjudican, que los iban a ayudar, pero ahora se están muriendo por eso. Querían más armas, ahora se están suicidando más con las armas, ¿no? Todo lo que ellos querían y apoyaron con este gobierno, con el gobierno de Trump, los perjudican a ellos, pero los siguen apoyando, porque bueno, él cree que es mejor ser blanco que ser lo que tienen ahora. Y ese es el problema interno, que los problemas de este país, las transiciones económicas, sociales en este país nunca se confrontó, ¿no? Quisimos seguir viviendo la ilusión del sueño americano, que cada uno puede tener lo que quiera, que todos los trabajos te pueden llevar a una vida de clase media, pero eso, más de 50 años que ya no es real eso, ¿no? Desde los 80 que no es real eso. Pero nunca lo confrontamos, nunca dimos una solución. Y sí, ¿no? Ese es el gran desafío para el futuro, de los muchos que tenemos. Pero imagínense, yo quería agregar con relación a lo que estabas diciendo, Tony. Imagínense la cantidad de casos positivos que está habiendo en estos días. Todo el mundo. Ciento y algo de miles. 150.000. Sí, ayer. Por día. Las hospitalizaciones están al tope. Y sin embargo, le vemos realmente en Twitter a Trump tuiteando contra Fox News. Sí, sí. Tuiteando que... ¿Qué te muestra eso, Tony, también? Que mucha gente, como vos estás diciendo, parece que sale de su cotidianeidad, sale de su vida diaria, sale de su vida real, y que está ganando más espacio dentro de el desarrollo de la vida de las personas. Las cuestiones abstractas y la virtualidad, la vida virtual. Entonces, todos esos problemas que vos estás mencionando, Tony, adquieren otra dimensión, se definen en otra dimensión. Y sin embargo, son las que afectan a la vida cotidiana, al día a día, a la vida real. Totalmente. Bueno, se nos fue otra hora. Sí, pero me pareció muy interesante y muy importante así rascar más el tema del futuro en este país. No, eso, James Baldwin, ¿no? Dijo que nuestro deber es decir la verdad. Y esto espero que estas conversaciones sean contribuyan a la verdad que estamos viviendo. Yeah.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias por tu tiempo y charlamos la semana que viene, a ver qué pasa en esta semana. Bueno, ¿qué pasa? Sí, porque hay cambios y cambios y cambios en pocos días. Sí. Yeah. Awesome. Bueno, tengan un Bueno, buen fin de semana. vos también. Dale, chao, chao.